Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Les voy a confesar algo. Les voy a confesar que en mis planes no estaba volver a este barrio después de todos estos años. Pero ya se sabe que la vida a veces tiene estos giros inesperados del guión. Así que aquí estoy, un verano. Alguno dirá otro verano más. Pero verán, ¿a quién no le va a gustar volver al lugar en el que ha sido feliz? Si no les importa, me guardan un huequito en la casa del pueblo, me guardan un trocito del bungalow del camping, no sé, un sofá-cama del apartamento de la playa o uno de esos colchones que usted pone sobre el suelo en el salón cuando llegan los nietos en verano. Háganme un hueco, un huequito, que este verano, estas próximas 8 semanas, las vamos a pasar juntos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Y toca dar los buenos días después de una noche sofocante. No sé cómo habrá sido la tuya, pero la mía ha sido asfixiante. Vamos a hablar enseguida del sondeo de 40dB con esos datos muy llamativos, muy interesantes, muy elocuentes sobre la percepción de la justicia. Es el 65% de los encuestados que cree que existe el lawfare en nuestro país. Pero hoy, en el café de la mañana, en el bar, en el trabajo, no sé, en la cocina de su casa, se hablará del calor. Y también por la tarde, y desde luego por la noche, porque hoy vamos a vivir el pico de la segunda ola del calor del verano. Jordi Carbo, Jordi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y se vienen no solo hoy y no solo mañana, sino varios días de mucho calor. Sí, lo que no sé si contestar la pregunta que has hecho, si mi noche ha sido sofocante, es que a lo mejor te doy un poco de rabia. No la contestes. 16 tú grados no. Ahora mismo donde estoy. Pues tú no puedes contestarla. Lo digo porque dentro de este panorama de muchísimo calor, por suerte tenemos varios puntos de nuestro país en el interior, sobre todo donde las noches todavía son soportables. Pero está claro que lo que comentabas, no solo calor hoy, mucho calor hoy, sino que hasta mediados de semana en todo el país vamos a tener valores propios de ola de calor, y lo más probable es que a finales de semana baje la temperatura, pero para volver a otra posible ola de calor la semana que viene, de manera que va a ser una primera quincena de julio que la vamos a recordar. Resumiendo, máximas hoy en la mayor parte del país de 35 a 40 grados, superando los 40 ya en prácticamente todo el interior, acercándonos a los 45 en el Valle del Ebro y en Las Vegas del Guadiana. Muchas horas de sol, pero cuidado con las tormentas que sobre todo entre la tarde y la noche afectarán varios puntos del interior, peligrosas no porque tengan que dejar mucha agua, sino porque van a complicar la situación de incendios forestales, ya que irán acompañadas de muchos rayos y truenos y fuertes rachas de viento. Entonces, Jordi, tú duermes tapado. Una sabanita al final de la madrugada apetece, ¿no? Sí. Ya. Gracias, Jordi. Hasta luego. En el café hoy hablarán del tiempo. Es algo muy socorrido. Y también hablarán, o a lo mejor escuchan hablar, de fútbol, de que juega la selección esta noche. Antón Meana, enviado especial al Mundial. Antón, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos jugamos el pase a cuartos de final esta noche con Portugal en un partido que, esto que yo no sé de fútbol, pero soy capaz de decirlo, no va a ser como el de Austria. No va a ser como el partido de Austria, ni mucho menos, porque Portugal es un rival de entidad superior. El equipo que hace un año nos ganó la final de la Liga de las Naciones en Múnich, con Roberto Martínez liderando a un grupo en el que destacan Vitinha en el medio y Cristiano arriba. Pero yo ayer vi a la selección española bien en el entrenamiento. Cara a cara estuvimos en el Cotton Bowl aquí en Dallas con Rodri, responsabilizado en plan capitán, con Mikel Merino ya recuperado y que puede jugar los minutos que considere el seleccionador, pero yo apuesto porque va a repetir el mismo 11 que derrotó a Austria, es decir, con Pedro Porro en el lateral derecho, con Dani Olmo en la media punta y arriba Oyarzábal, Lamine y Alex Baena. Los mundiales se visten de, en fin, cierta trascendencia, pero vaya escándalo que se ha montado, vaya escándalo, con motivo, por cierto, con la decisión de la FIFA de retirar una tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos tras una llamada de Trump. Es un escándalo absoluto. Según cuenta el New York Times, Trump llamó al presidente de la FIFA, Infantino, para pedirle que le quitaran la roja a Balogun, su delantero estrella, y que fue expulsado tras una revisión de VAR en el partido ante Bosnia. Pues bien, se agarran al artículo 27 del Código Disciplinario, le dejan la roja en suspensión y puede jugar el partido de esta noche en Seattle ante Bélgica. Están los belgas indignados, el mundo del fútbol no se lo cree y, repito, según cuenta el New York Times, esto se debe a una llamada telefónica personal de Trump a Infantino. La política hasta dentro
en el mundo del fútbol. Gracias, Antón. Un abrazo, buenos días. Así que hoy en el café pues se hablará del tiempo, del calor, de la noche sofocante, del pico, del fíjate, a mediodía no hay quien salga de casa. Se hablará de fútbol, si es que tú eres muy futbolero o muy futbolera. Y si vives en Pamplona, pues hasta ahora te estarás poniendo el pañuelo rojo o buscándolo al menos en el cajón en el que lo dejaste el año pasado después del pobre de mí. Hoy a las 12 viviremos el chupinazo de la SER. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Por lo demás, el barómetro de hoy de 40dB dibuja un estado de opinión tan previsible como preocupante. Los españoles no confiamos en la justicia. Apenas le concedemos un 4,9 sobre 10. No llega al aprobado. Es verdad que este pesimismo sobre uno de los puntales de cualquier democracia saneada se acentúa en el grupo de los votantes progresistas. Pero también es cierto que este pesimismo hace que el 65% de los encuestados diga que en su opinión el lawfare existe. Y aquí no hay distingos ideológicos. Lo creen los de un lado y lo creen los de otro. ¿Y cómo se llega a este clima? Bueno, unos dirán por los políticos, que andan manoseando la justicia cuando llegan al poder. Otros dirán por los medios, que andan cuestionando las causas según quienes sean los encausados o generando este clima de opinión. Y por algunos jueces habrá que añadir también, ¿no?, que en este país no hay, ni en este ni en ninguno, institución inmaculada. La justicia tampoco. Hay algunos jueces estrambóticos, hay algunas causas express y otras que se dilatan en el tiempo. En algunas hasta cuesta conseguir que la UCO investigue a algún sospechoso. Hay grabaciones que se quedan en los cajones o que no se tienen en cuenta, pese a que dicen cosas de una gravedad evidente. Hay algunos delincuentes condenados que se libran de la cárcel. En fin, ¿que por qué los españoles no confían del todo en su justicia? Bueno, pues quizá por lo que algunos dicen y quizá por los motivos que algunos otros dan. Guillermo Lerma. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Vamos con lo fundamental de este barómetro. El grado de confianza en la justicia es francamente mejorable. La mitad de los encuestados reconocen que hoy confían menos en la justicia que hace 5 años. El 82% creen que actúa de una forma demasiado lenta y 7 de cada 10 que no trata a todos por igual. También son mayoría los que opinan que los jueces se dejan influir por los grandes poderes económicos que no aplican la ley de forma imparcial o que no son profesionales honestos y competentes. Ese grado de descrédito se explica sobre todo por la opinión que tienen de la judicatura el electorado progresista, los votantes de PSOE, Sumar y Podemos, que son los más críticos con esta institución, y también por la falta de independencia con la que la ciudadanía percibe que trabaja esta administración. Casi un 63% piensan que algunos jueces toman decisiones guiados por sus propias ideas políticos, y para 7 de cada 10 cada vez hay un mayor número de conflictos que se resuelven en los tribunales y no en los parlamentos. Es a la hora de resolver este tipo de cuestiones, Pedro, las relacionadas con los escándalos políticos, en las que todos los encuestados, independientemente del partido en el que vote, dan un suspenso al Poder Judicial. Y luego está el lawfare. Hemos pasado de que fuera un concepto que casi no se podía ni mencionar. Uno lo mencionaba, no sé, la antena hace unos años, y había gente que se echaba las manos a la cabeza. Bueno, hemos pasado de eso a ser una idea más o menos compartida por la sociedad, Guillermo. Este es quizás el dato más novedoso de ese informe elaborado por 40dB, que tiene que ver con la percepción de los españoles sobre el lawfare, una práctica que existe en nuestro país para más del 65% de la población. La opinión la comparten personas de toda sensibilidad ideológica. Esa unidad se rompe al preguntar contra quién se hace ese uso partidista del Poder Judicial. Para el electorado progresista, el lawfare se ejerce contra el gobierno y los partidos de izquierdas. El del PP defiende que toca a todos por igual, y los de Vox responden que la principal víctima es la oposición. Esa impresión generalizada choca con otro dato que arroja el barómetro. Los encuestados creen que prácticamente todos los casos de presunta corrupción política por los que se pregunta en ese sondeo, la Kitchen, la condena a Ábalos y Koldo, el caso que afecta al expresidente Zapatero, todos esos casos creen que se basan en indicios jurídicos motivados. Solo el caso que afecta a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, creen los encuestados en su mayoría que persigue y se busca por motivos políticos. Gracias, Lerma. Hasta luego.
Hasta luego. Le vamos a pedir unas pinceladas de análisis a la directora de 40TV porque creemos que en el ámbito de la justicia este sondeo aporta algunas claves muy relevantes. Este sondeo incluye referencias, lo mencionaba Guillermo, algunos de los casos más recurrentes de estos últimos meses, sobre los que esta semana debemos tener algunas novedades. Miguel Ángel Campos, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. La primera esperable hoy debería ser la respuesta del juez Peinado a la petición de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, para que le devuelva el pasaporte con el objetivo de viajar a partir de mañana a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres. Hace ya una semana que Gómez presentó su solicitud al magistrado. Tenía que haberse pronunciado ya y, como tarde, por lógica, debe hacerlo hoy, pero se trata de Peinado. Por otro lado, en el caso de la supuesta trama para desestabilizar causas que afectasen al PSOE, el caso Leire, el juez Pedraz tomará declaración entre el martes y el viernes a 11 testigos, entre los que destacan el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, el socio de Aldama Claudio Rivas, el confidente Caramés o Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, que cruzó mensajes con Leire el último día de la semana. En la agenda del día, en el Senado, el PP ha citado a la vicepresidenta Agesen para preguntarle por el rescate de la SEPI a tubos reunidos. En el momento de la aprobación de esa operación, Agesen era secretaria de Estado de Energía, participó en algunas reuniones y sobre eso quiere preguntar el Partido Popular. Ya saben que cada caso que afecta a Sánchez, al PSOE, al gobierno, a algunas empresas públicas, cada caso es una oportunidad para que el Partido Popular, la oposición, también Vox, intente roer ese hueso. Y en ello están. Y sin embargo, esta paradoja supongo que en los centros de análisis del PP tiene que preocupar, porque por mucho que la justicia aprieta, por mucho que el momento puede ser considerado de cierta debilidad para el gobierno, los sondeos, en términos electorales para el PP, no terminan de reaccionar. El barómetro de hoy de 40DB insiste en esa realidad para el PP. Con todo lo que está pasando, apenas consigue situarse en el entorno del resultado del 2023. Alguno dirá, ¿y de la izquierda no dices nada? Sí, claro, también, porque a la izquierda no le pinta bien, o le pinta mal. Pero no se produce un hundimiento del PSOE, que podría parecer la consecuencia lógica, la consecuencia demoscópica lógica en este ciclo. Sergio Soto. De hecho, en relación al último barómetro, el PSOE sube 3 décimas, es segundo y se mantienen los números que más o menos tenía hace un año. Tiene el 28% de la intención de voto. Sube también Podemos. Es la fuerza que más lo hace al crecer 8 décimas hasta el 3,1% y baja en cambio Sumar, que se queda en el 5,8%. Que no haya descalabro en la izquierda no quiere decir que no esté claro, en este momento, que unas elecciones le darían el gobierno a la derecha. Tanto PP como Vox bajan. El PP 4 décimas, pero sigue siendo la fuerza más votada con el 32%, y Vox encadena el cuarto barómetro en caída, se queda en el 17,2%. En el peor momento de los socialistas y con el resto de la izquierda todavía por armar, no logran crecer, aunque le siguen sacando 12 puntos de distancia a la suma de la izquierda. Dos datos más, hay un 13% de desencantados entre los votantes del PSOE y, de nuevo, Vox ha dejado de ser el partido favorito de los más jóvenes. Vamos a conversar con María Jesús Montero, hablaremos por supuesto de algunos de estos casos que hemos mencionado porque la SEPI dependía de ella como ministra de Hacienda y hablaremos, claro, con ella de Andalucía. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo. Ayer tomó posesión Moreno Bonilla, lo hemos escuchado, hablando del cadáver como si todavía tuviera vida, del cadáver de la vía andaluza. Él, claro, no le queda otra, reivindica que todavía esa vía andaluza sigue viva, pero hay quien la da por más que muerta después de ese pacto con Vox. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tenemos que hablar de fuegos, del fuego que ha quemado más de 2.000 hectáreas en Girona, en el Empordà. Los equipos de extinción esperan que hoy mejoren las condiciones para terminar de dar por controlado ese incendio, pero también del resto de fuegos en diferentes puntos del país que vamos a actualizar con Isabel Fernández Pedrote. La noticia esta mañana es positiva. Se ha estabilizado ya el incendio del fuego de Loporzano en Huesca, que ha quemado 250 hectáreas. Otro de los puntos más preocupantes esta mañana está en Soneja, en Castellón. Allí 500 vecinos de la localidad de Azuévar han tenido que pasar la noche fuera de sus casas.
Hay 220 efectivos terrestres movilizados, también está la unidad militar de emergencias. En los picos de Europa, una veintena de vecinos continúan confinados en Ribota de Sajambre, en León, por un incendio de nivel 2. Los trabajos de extinción están siendo complicados porque la orografía lo pone muy difícil y solo ayer se declararon 10 nuevos incendios en España. En Portugal hay otros 36 fuegos y en Francia se han quemado ya 4.000 hectáreas. En los Pirineos Orientales hay 10.000 personas evacuadas. Vamos a marcharnos hasta el lugar en el que está ese puesto de mando donde se coordinan las tareas de extinción de ese incendio que decía ha quemado más de 2.000 hectáreas en Girona. Pendiente de todo sobre el terreno está Carles Couso. Buenos días. Hola, buen día. Si en las mejores de las previsiones, los bomberos podrían tener el incendio controlado, la fase previa a la extinción, esta noche. Eso es lo que dicen las mejores de las previsiones cuando hablamos con los mandos. Las últimas horas de madrugada han sido relativamente tranquilas en todo el perímetro, con algún foco nuevo que se ha podido apagar rápido. Aquí desde ayer por la noche hay menos efectivos que durante el fin de semana. Han tenido que repartir esfuerzos en otros parques de Cataluña para poder tener capacidad de respuesta por si pudiera haber otro incendio en algún otro lugar de Cataluña. Y también se han ido de aquí muchos efectivos de la UME, de militares del ejército especializados en emergencias que, por ejemplo, se han ido en el incendio que también tenemos en Castellón. El incendio de la Costa Brava ha calcinado por completo 12 casas y ha quemado 2.200 hectáreas. El viento y las altísimas temperaturas seguirán marcando el ritmo de las faenas de extinción en un día donde el Govern de la Generalitat ha decretado por primera vez en este año el riesgo extremo por incendio. Hablaremos también de los jóvenes hoy, en la última parte del Abierto, de cómo se ven los jóvenes, de lo que les preocupa. En fin, nada mejor que para hablar de los jóvenes que preguntar a los jóvenes. Y es lo que ha hecho Ayuda en Acción en una encuesta que se presenta hoy, a la que le vamos a dedicar esa parte del Abierto. Es un estudio interesante porque cuenta cómo los jóvenes, claro que quieren implicarse en política, pero hay tantas exclusiones previas que se desinteresan de la política. Mariola Lourido. 1 de cada 5 jóvenes trabaja actualmente sin contrato ni cotización y el mismo porcentaje lleva más de un año fuera del mercado laboral. Las dificultades para acceder a una vivienda agravan la situación. El 70% de 25 a 30 años vive con la familia. Solo el 3% ha logrado emanciparse. Cerca de la mitad no cree que pueda independizarse en los próximos 2 años. Esta falta de expectativas está dañando su salud mental. 6 de cada 10 la califican como regular o mala. La mitad dice no tener recursos suficientes para el ocio y el 22% se sienten solos. El informe de Ayuda en Acción sobre la precariedad de la juventud señala que la desafección política no se debe a su apatía, sino a una cadena de exclusiones sociales, económicas y emocionales. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.